El mercado está manipulado, es lo que se está escuchando en estos momentos. Es increíble ver que suban las tasas y el mercado no caiga. Es increíble ver que la Fed cambie su opinión tan solo una semana después, tumbe al mercado en los futuros, pero cuando amanezca y abre la bolsa, el mercado está en positivo. Muchos van a seguir diciendo, por este tipo de situaciones, que el mercado está manipulado. En mi opinión, cuando decimos que el mercado está manipulado, la mayoría del tiempo es porque olvidamos que el mercado es completamente irracional en una gran parte del tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué vemos? Vamos a ver ciertas gráficas, unas de ellas son de Goldman Sachs, en los que comparan rebotes históricos y ese tipo de cosas, que me parece que es algo bastante importante para mencionar, porque siempre, una y otra vez, tratamos de dar sentido a lo que sucedió en el pasado y compararlo con lo que está sucediendo actualmente. Y sí, el pasado dicen que rima con el presente, pero no necesariamente se repiten las cosas. Que rime no quiere decir que vamos a ver las cosas pasar de la misma forma. De hecho, dicen que una recesión nunca va a suceder de la misma manera dos veces. Entonces, cuando veas que una recesión sucedió por el colapso inmobiliario en los Estados Unidos, pues te puedes despreocupar de que vuelva a suceder de la misma manera. Así como la del 2020, de lo que sucedió, pues te puedes despreocupar de que vuelva a pasar de esa manera en el corto plazo, porque ya estamos un poco más preparados, hay más hospitales, hay más capacidad médica actualmente de lo que había anteriormente y podríamos controlar las cosas de una mejor manera. O al menos eso es lo que se dice. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, la semana pasada la Fed subía las tasas en 0.25% y nos dejaban entrever que iba a haber subidas de tasas de 0.25% por las próximas 6 juntas de este año. Algo normal, algo que tranquilizó al mercado. De hecho, la bolsa subió. Pasa una semana y empiezan a dar ciertas conferencias. Y habla, por ejemplo, Jerome Powell y nos dice y vemos o notamos un cambio de postura. Ya no solo espera esas subidas de 0.25%, ya asegura que va a haber determinación al momento de actuar si es necesario. Entonces, anteriormente vamos a ir paulatino, no vemos necesidad de irnos con fuerza. Y ahora, ahora nos dice que de ser necesario, ellos no tienen duda y no se van a detener a subir las tasas en 0.50%. Entonces, ellos no van a esperar a que las cosas se empeoren. Si los indicadores comienzan a pedir una subida del 0.50%, ellos la van a tomar en este próximo mes o en los próximos 2 meses, cuando sea necesario. Eso es lo que es un cambio de perspectiva a lo que nos compartían la semana pasada. En parte esto está justificado por el impacto que está teniendo Rusia y Ucrania, que la semana pasada no se tenía tanta información, pero no ha cambiado el panorama. Y pues eso es la excusa de que pues como no ha cambiado el panorama, ahora sí pueden decir que ellos esperaban que iba a cambiar. Y no es un cambio brusco en la opinión de la Fed, nos están comunicando todo con claridad, nada más que fueron poco a poco diciendo las cosas. Primero aseguraban 0.25, ahora se puede creer que 0.50, lo que nos están diciendo es que van a actuar con determinación. Y ahí es donde preocupa a los inversionistas, porque no esperaban que cuando subieran las tasas las acciones iban a caer. Bueno, y ahora que nos dicen que probablemente puedan subir las tasas en 0.50% y los bancos ya están tomando en cuenta subidas del 0.50%, si es que suceden, aumentan la probabilidad de que vayan a suceder por esta última junta, pues porque el mercado volvió a subir. El Nasdaq es el principal índice que debiese de caer cuando subes las tasas, porque son las empresas tecnológicas y son las primeras que se ven afectadas. Las valuaciones se comprimen de las acciones que están en crecimiento. Pero no, el Nasdaq subió cerca del 2% el día de hoy, cuando volvemos a lo mismo, ayer caían los futuros. Entonces yo quiero dejar algo claro y lo he dicho varias veces. El miedo determinante es una recesión. Que comparemos los rebotes, que en un momento vamos a ver la gráfica, pero que comparemos los rebotes del 2008 con los rebotes actuales. Estamos hablando de que estamos comparando el escenario de una recesión con el escenario de preocupación por una recesión cuando hay inflación. Son épocas completamente distintas, situaciones muy diferentes, con una liquidez en el mercado muy diferente. Por otra parte, quieren comparar la caída del 2000 con el Nasdaq actualmente. La caída del 2000, vamos a voltear a ver las valuaciones. Veamos cuánto estaban pagando, cómo había empresas que valían más de $1,000 millones en ese entonces, que ni siquiera tenían ingresos, no tenían ingresos. Ahora se comparan con las SPACs, por ejemplo, pero ¿cuántas SPACs hay y cuántas burbujas del .com había? O sea, ¿cuántas empresas .com había que estaban en una burbuja? Es un mercado muy diferente, con valuaciones completamente distintas. El querer comparar y el tener ese afán de decir que el mercado está siendo manipulado porque estamos viendo ciertas gráficas y porque estamos comparando ciertas tendencias, a mí me preocupa, porque distrae a la mayoría de las personas por sobre lo que sí podemos actuar. ¿Y qué podemos hacer?
pues bueno, vamos a voltear a ver, por ejemplo, a Warren Buffett, que acaba de comprar parte de una empresa petrolera y o por completo está tratando de comprar una empresa aseguradora, de lo cual hablaremos en otro video. Él está haciendo compras en donde él entiende, en donde él ve que está a buen precio. Nosotros, la mayoría de los inversionistas, por ejemplo, lo veía en Twitter. En Twitter mencionan que los inversionistas de Twitter están invirtiendo en empresas tecnológicas, mientras que Warren Buffett está invirtiendo en empresas, en empresas aseguradoras y en una petrolera, que es completamente distinto. Pero vamos a voltear a ver, si él está encontrando oportunidades de un lado y hay otros inversionistas, súper inversionistas, más jóvenes, o literalmente más jóvenes, que están encontrando oportunidades en el sector tecnológico, no quiere decir, no tendría que compararse esto con una burbuja. Porque, ok, estamos encontrando oportunidades, valuando las empresas, no necesariamente esperando un futuro distinto a lo que ya podemos prever actualmente. Muchas de las empresas que actualmente se están comprando o de las cuales están positivas, por ejemplo, PayPal por la evaluación actual, por ejemplo, Netflix por la evaluación actual, Netflix son ingresos recurrentes, son ingresos pues muy predecibles. Con el flujo de efectivo es lo único que pone en duda a los inversionistas, el flujo de efectivo duda, pero por ejemplo otras empresas de las cuales se hablaban de los sectores para estar expuesto al sector de bienes raíces era Home Depot y Lowe's. Y sí, Home Depot y Lowe's no están muy baratas, no son empresas que atraigan a cualquier inversionista, pero son empresas que están más baratas de lo que estuvieron en los últimos 2 años en cuestión a la evaluación actual. Eso de mencionar que estamos en una burbuja sería comparar de que en 2019 también estábamos en una burbuja antes del colapso del 2020. Y ahora vamos a ver las gráficas que se publican y de las cuales se hablan tantos. Porque como yo menciono, hay 2 factores principales de los cuales yo me voy a estar fijando y de los cuales a mí me van a decir si debería de preocuparme en realidad o si simplemente esas preocupaciones son injustificadas. Y es los indicadores de recesión, qué está pasando con el consumo, qué está pasando con la economía. La inflación obviamente va a impactar, o si hay una superinflación, la recesión va a llegar porque van a tener que tumbarla con una subida de tasas muy agresiva y eso va a hacer que el mercado pues sufra y haya una recesión económica. Pero entonces esos son los indicadores de recesión. Podemos ir viendo uno por uno los indicadores en lo que van pasando los meses. Pero mientras el consumo esté en máximos, mientras el turismo esté en un auge en los Estados Unidos, pues la mayoría de las empresas en las que estamos invirtiendo están bastante saludables y lo vimos hoy con los números de Nike. Nike reportó excelentes números en los Estados Unidos. Números algo flojos en el mercado internacional, pero es algo entendible actualmente. Y por otra parte, mientras la Fed nos siga comunicando con claridad las cosas y la economía siga contestando bien a esta subida de tasas, las preocupaciones parecen estar injustificadas. Que el mercado vaya a subir mañana o vaya a bajar mañana, eso no tiene nada que ver. Pero que queramos comparar épocas de recesión con la época actual que estamos viendo, en la que el consumo está sumamente saludable, es algo bastante complicado. Y sí puede llegar a una recesión en 2022. Eso no nos confundamos. Pero, ¿qué es lo que quieres hacer en una recesión? Simplemente estar posicionado de la mejor manera posible, con algo de efectivo y con empresas sumamente sólidas que no tengan mucha deuda y que puedan salir más fuertes de una recesión. En una recesión muchas empresas adquieren otras empresas. En una recesión muchas empresas tienden a quebrar, por lo cual otras pueden tener una mayor cota de mercado saliendo de la recesión. Y sí, muchas se afectan. Y sí, los bancos no van a tener las ganancias que tenían antes de la recesión, porque cuántas empresas y cuántos inquilinos están pidiendo dinero en una recesión para ir a comprar un carro, para ir a comprar una casa. Pues así no es. Sí, muchas empresas bajan en sus ingresos, pero muchas de ellas salen más sólidas de las recesiones. Entonces, vamos a ver que se menciona y se empieza a sonar este tema de que la bolsa en varios periodos has tenido resultados negativos y hubieras invertido por 10 años. Y se compara este periodo con los periodos anteriores, con los 70s, con los 30s, Segunda Guerra Mundial, con la inflación de los 70s, pues claro que se va a comparar porque actualmente tenemos el tema de inflacionario y pues ¿con qué lo puedes comparar? Pues con la inflación de los 70s. Entonces vemos esto, oye, no, es que por periodos la bolsa, si invertías a lo largo de 10 años ibas a salir negativo. Pues sí, pero si tenías tu dinero en efectivo en ese entonces, con esa época inflacionaria de los 70s, ¿qué te hubiera pasado también? ¿Qué hubiera pasado con tu efectivo? Entonces, a final de cuentas, la respuesta, aunque queramos evitarlo, era estar posicionado en buenas empresas que hubieran podido estar saludables en una época de inflación y que hubieran salido bien paradas de esa recesión. No necesariamente que tuvieran que crecer en una época inflacionaria, pero sí que hayan salido una empresa saludable, que haya tenido cash flow, que haya podido reinvertir en la empresa, a lo mejor que te haya podido pagar dividendos mientras tanto y pues a final de cuentas a lo largo del tiempo eso se te va a recompensar. Pero la bolsa en general sí, tuvo periodos en los que por 10 años si hubieras invertido no hubieras tenido ganancias. Pero como inversionistas, ¿qué hubiéramos hecho idealmente?
pues hubieras comprado un poco más cada año, hubieras comprado cada mes un poco más de la bolsa. Cada vez que recibes un sueldo, cada vez que recibes ganancias de algo, pues lo destinas a la bolsa un poco más. Y a largo plazo, pues la idea es que vayas a ganar. Y si por 10 años estuviste esforzándote para invertir un poco más, pues esperemos que en el retiro eso lo veas reflejado, ese esfuerzo lo veas reflejado completamente. Sí, la bolsa es impredecible, sí, pero yo nunca apostaría contra la economía global. No apostaría a que la economía global, a que Estados Unidos no vamos a seguir desarrollando, a conseguir un mejor desarrollo al que actualmente estamos teniendo, a conseguir una economía más saludable, más fuerte, a que haya idealmente menos pobreza en el mundo. Yo creo que así va a ser. Yo creo que sí vamos a ir solucionando problemas y creo que hasta ahora se ha ido haciendo. Y así espero y pienso que va a durar los próximos 100 años de crecimiento. ¿Va a haber recesiones? Sí. ¿Va a haber depresión? No lo creo. ¿Puede llegar? Claro que puede llegar. Y no podemos negarnos a ese tipo de cosas. No podemos decir que porque la bolsa no está reaccionando como creemos con la subida de tasas o que las valuaciones están elevadas, no podemos justificar decir que la bolsa está necesariamente manipulada. No podemos decir que no hay oportunidades cuando hay super inversionistas invirtiendo en empresas tecnológicas y cuando hay super inversionistas como Warren Buffett invirtiendo en otros sectores que nosotros también podemos invertir porque son empresas públicas. Podemos ver que hay oportunidades en todas las industrias, nada más pues es encontrarlas a lo que nosotros entendamos, en el sector que nosotros comprendamos. Y por favor, esa comparación que se hace del S&P 500 del 2008 con los rebotes actuales, o entender que en el S&P 500 hubo rebotes fuertes en el 2008, para entender que actualmente no debemos de irnos con la idea de que ya va a rebotar la bolsa, ¿cómo te puede beneficiar? Mi pregunta es, viendo que antes había rebotes, el único beneficio que puedes tener es el que vas a decir, no me voy a ir de lleno a invertir en una buena empresa, una empresa sólida, voy a hacerlo paulatinamente. Y ambas cosas están bien. No está mal que vayas haciéndolo paulatinamente. No deberías de irte all in en un momento. Hay que tener diversificación, hay que tener diferentes industrias, hay que entender las valuaciones de las empresas que tenemos en el portafolio. Pero justificar el dejar de invertir porque en una recesión o en la gran recesión del 2008 hubo rebotes, para mí es una justificación ridícula. También podríamos voltear a ver el cielo y podríamos ver las estrellas y decir si mañana va a subir la bolsa o va a bajar. Y creo que es lo mismo que estamos viendo con estas gráficas de que en el 2008 hubo rebotes, de que se parece esta gráfica del Nasdaq con la gráfica del año 2000, porque son situaciones sumamente distintas. Y sí lo entiendo, oigan, eres demasiado optimista, a lo mejor estás siendo demasiado optimista, pues bueno, solamente les comparto mi opinión y sí puedo estar completamente equivocado, pero hasta ahora, los últimos 100 años, estar invertido en empresas que estén creciendo, en empresas que tengan baja deuda, en empresas que tengan un buen moat, pues ha creado a muchísimos millonarios, ha creado a muchísimas personas exitosas. Volteamos a ver a los superinversionistas y por algo son superinversionistas y por algo llevan décadas invirtiendo y podemos voltear a ver sus portafolios. Si nos sentimos inseguros, podemos voltear a ver sus portafolios, ver en qué están invirtiendo y por eso hacemos esos videos en este canal. Vemos en qué están invirtiendo, opinamos acerca de esas empresas y eso lo puede hacer cada uno individualmente. Simplemente buscas al superinversionista que tú quieres, ves qué posiciones tiene en su portafolio y sobre ahí te vas a analizar las empresas. Por otra parte, si ves que está vendiendo, ahora sí, puedes empezar a analizar por qué es que está vendiendo. Pero bueno, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir. Les dejo el Twitter, el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.